quiero compartir con ustedes este tema que se llama las tres parábolas del reino. Mateo 21. Empezamos allí. Mateo 21, desde el versículo 28. Mateo 21, 28. De Dios. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido fue. Si usted puede subraye esta palabra: arrepentido. Y dice el 30, y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Déjalo hasta allí. Esa es la primera parábola. ¿Sabes cuál es el código, el centro de esta primera parábola? Disculpe, de esta primera parábola: arrepentimiento. Ese es el punto clave. Y esta parábola comienza porque los fariseos confrontan la autoridad de Jesús. Y Jesús, conociendo el corazón que había en ellos, comienza a darle esta parábola. Y Jesús le está diciendo a los fariseos: ustedes se ven bonitos, ustedes leen la Torá, ustedes leen mucha Biblia, ustedes hacen mucho trabajo, pero no son arrepentidos. Ese es el lío. El problema es que hay muchos cristianos que hoy quieren obedecer sin haberse arrepentido. Nadie que no se haya arrepentido puede obedecer en el reino, porque aquel que no se arrepiente y comienza a hacer un trabajo de apariencia, de obediencia, es abominación delante de Dios, porque la puerta de entrada para la obediencia es un verdadero arrepentimiento. Y nadie se puede arrepentir a menos que tenga identidad del reino. Cuando yo tengo identidad del reino al cual yo pertenezco, para mí es fácil arrepentirme. ¿Sabes por qué? Porque tengo sentido de pertenencia. Y cuando tengo sentido de pertenencia, no soy lascivo del reino al cual pertenezco. Y me arrepiento. Pero usted no puede tener identidad del reino si usted no conoce ese reino. Hay personas que dicen tener identidad del reino, pero no conocen el reino. ¿Dónde está? Y no conocen el reino porque no buscan la palabra de Dios. La Biblia me dice claramente a mí que los que no tienen conocimiento fueron hechos esclavos. Pero también me dice que a los que les faltó conocimiento fueron destruidos. En este reino, donde tú estás solo, te vengo a traer una información. Aquí no sirve que tú no tengas ningún conocimiento. Tampoco sirve que tú tengas poco conocimiento. El principio del reino es que tú abundes en el conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el punto exacto. Y estos hombres no se habían arrepentido. Y a mí me llama la atención que esta parábola comienza con una pregunta de Jesús. Jesús le dice: ¿qué os parece? ¿Sabes por qué Jesús comienza con qué os parece?
Porque Jesús trae esta parábola para despertarle el corazón a los fariseos. Jesús, en su amor tan grande, los ve perdidos dentro de la religión y dentro de la mentira que ellos mismos se han creado lejos de Dios. Y Jesús sabe que se van a perder. Y Jesús le dice: ¿qué os parece? ¿Para qué? Para prenderles el corazón, para que despertaran a la realidad. Porque cuando les pregunta, ellos tenían que opinar. Y usted se dio cuenta y usted leyó que la respuesta que ellos dieron fue correcta. Cuando ellos dicen: no, el que obedeció al Padre fue el que al final fue. Pero a pesar de que ellos están reconociendo la verdad, no la asumieron. ¿Saben lo que hicieron con la verdad? La resistieron. Porque el que resiste la verdad de Dios va camino de esclavitud. Tú no puedes hacer nada en contra de la verdad. Tú tienes que hacer a favor de la verdad. Ellos no quisieron despertar. Ellos se quedaron con su religión. ¿Saben dónde están hoy? Separados de Dios para siempre. Y Jesús le dice: ¿qué os parece? ¿Qué opinan? ¿Qué le parece? Y me llama la atención que él dice que este hombre tenía 2 hijos. O sea que este hombre tenía una herencia, este hombre tenía descendientes. Y me llama la atención que dice tenía. O sea que eran de él, eran sus hijos. Y como eran sus hijos, él tenía plena autoridad de ordenarles y de mandarles a hacer algo. Y el padre de familia le llega y le dice a sus 2 hijos: vayan y trabajen a la viña. Y una vez Jesús, con 12 años en el templo, estuvo 3 días con los sacerdotes del templo. Y cuando María se apareció con José, asustado con los pelos parados, deteriorados, vuelto nada, que tenían 3 noches sin dormir, se consiguen a Jesús con los fariseos. Un niño de 12, asustados. ¿Saben cuál fue la respuesta del niño de 12 años? En los negocios de mi padre me conviene comerme este. Pero aquí tenemos 2 que ellos pensaban que los negocios del Padre tenía que hacerlo un advenedizo, que los negocios del Padre tenía que hacerlo un extraño. No, yo te vengo a decir en esta mañana que los negocios del Padre, tú eres el llamado a trabajar en esa viña. No estés delegando lo que ya Dios te dio para que hicieras a otra persona, porque es contigo que el Padre te está llamando a hacer la obra. ¿Y sabes por qué te está llamando a hacer la obra? Porque es su viña y tú eres su hijo. Eso implica la palabra compromiso. ¿Hasta cuándo voy a estar cuidando estos carros aquí afuera de este estacionamiento? Ya tengo 6 meses. Ni siquiera me ponen una sombrilla. Hijo, estás en los negocios de tu papá. Hijo, resulta ser que papá tiene muchas sucursales en su negocio. Y hay una sucursal que necesitaba uno que cuidara los vehículos en el estacionamiento. Y resulta ser que papá te tuvo por digno de trabajar en su vida. Esa es la mentalidad que tú tienes que tener. ¿Sabes por qué muchos sueltan su puesto? ¿Sabes por qué muchos se quejan? Porque creen que le están trabajando al hombre. Creen que le están trabajando al pastor, al apóstol o aún peor, le estoy trabajando a la gente. No, tú le estás trabajando a Dios. Porque Él tiene derecho sobre ti. Dios tiene derecho sobre ti. ¿Sabías eso? ¿Sabías que ya tú no te perteneces a ti mismo? ¿Sabías que en Ezequiel 18 dice: todas las almas son mías, el alma que pecare esa va a morir? Y llama la atención que le dice a sus 2 hijos, a su propiedad:
Y fíjate cómo dice, en mi viña, era de Él. Papá nunca te está enviando para que tú derroches la fuerza y la capacidad que Él te ha dado en las cosas del mundo. Hay gente que está tomando el poder y la fuerza de Dios para gastarlas en cosas seculares. No, la capacitación que Dios te está dando es para que tú des los frutos del reino. Y Jesús dijo: da a César lo que es de César y da a Dios lo que es de Dios. El problema es cuando tomamos lo que es de Dios y también se lo damos a César. Equilibrio. Hermano, ¿usted por qué no se está congregando? Porque yo tengo 3 trabajos. Hermano, ¿y usted por qué ya no es más diácono? ¿Por qué no lo veo por aquí? Ay, hermano, porque tengo 4 trabajos. ¿Quién eres tú? ¿Cuál de los 2 hijos de la viña eres tú? ¿El que se arrepintió y fue? ¿O eres el que dijo que iba y se burló? ¿Sabes que el segundo se burló? El segundo se burló del Padre cuando no se arrepintió, cuando tomó como cosa ligera dejar las cosas botadas. No es cosa ligera que tú dejes botado las cosas de Dios por el mundo. No es cosa ligera delante de Dios. Si estás pensando que Dios te puede justificar, déjame decirte en esta mañana que te equivocaste. Dios no te va a justificar. Suelta tu puesto y se van a perder almas. Suelta tu puesto y el reino no se va a expandir. Pregunto, ¿a quién le van a pedir cuenta? ¿A quién? ¿A quién le van a pedir cuenta? Y esta palabra, el centro de ella es el arrepentimiento. No puedes tomar como cosa ligera las cosas de Dios. Hay cristianos que quieren, hay cristianos que dicen que ellos cuentan con Dios, pero Dios no cuenta con ellos. Porque en el momento en que Dios le dice lo que tienen que hacer, huyen, callan, se van. Y después quiere que Dios le responda. No, hay un principio claro en las Escrituras y es el principio de la famosa regla de oro. Como tú trates vas a ser tratado. Y eso también cuenta con Dios. Lo que pasa es que a veces pensamos que esa famosa regla de oro nada más cuenta con los hombres. No, también cuenta con Dios. Como tú trates a Dios, Él te va a tratar a ti. Si para un cristiano el reino de los cielos no tiene importancia, entonces para Dios las cosas de ese cristiano tampoco tienen importancia. Suena duro, pero es lo que te escribo aquí. A mí me gusta cuando hay silencio. Yo le decía a Dios esta mañana, le decía: Señor, pero esto es muy duro. Y Él me decía: dilo porque eso va a cambiar mentes. Dilo porque eso va a cambiar corazones. Dile porque esos son los corazones que necesito ahora dentro de mi reino. Ay, 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 corazones dispuestos por el reino. Ay, 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 gente que no retrocede. Gente que a pesar de las circunstancias sigue adelante. ¿Y sabes qué es lo que el Espíritu te viene a decir en esta mañana? Arrepiéntete. Hoy es una oportunidad que te da el Espíritu Santo para que te arrepientas. Hoy se abre una oportunidad para que tú vuelvas a tomar tu puesto, para que tú vuelvas a tomar en serio las cosas de Dios, para que no dejes las cosas de Dios en segundo plano. Hoy se abre una oportunidad como se le abrió una oportunidad a esos fariseos cuando estaban frente a Jesús y Él les pregunta: ¿qué os parece? Y es la misma pregunta que en esta mañana te hace el Espíritu. ¿Qué os parece? ¿Qué les parece?
cansado de lavar los baños. ¿Hasta cuándo lavo los baños? Hijo, esa es una de las sucursales de Jesús. Y tú eres hijo de papá. Y papá necesitaba uno que lavara los baños. Siguieron lavando con gozo porque se los están lavando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una cosa que es así. Hay gente que quiere las cosas grandes, pero desprecia las pequeñas. Ahora escuche esto. Usted ve los edificios grandes, ¿verdad? Esos rascacielos inmensos. ¿Sabe que esos rascacielos tienen un fundamento? Y sabe que esos fundamentos no son tan grandes como los que ustedes aplican. El que desprecia el día de las pequeñeces no tiene el carácter preparado para las cosas grandes. Porque Jesús dijo claramente: todo aquel que le diga a aquella higuera sécate, se secará. Y después dijo: y si no dudan, le dirán a esa montaña: muévete y échate en el mar, y se moverá. Y después dice: y todo lo que pidan creyendo le será hecho. ¿Saben cuántos niveles hay ahí? 3. El primer nivel es secar higueras. Hay cristianos que quieren mover montañas, pero tienen las higueras verdes. Comienza a secar higueras. Ama los principios, ama los fundamentos, ama los días pequeños. Ama esos días cuando simplemente le llevas la palabra 3 o a 4. Esos son tus fundamentos. Eso está desarrollando tu carácter para que mañana, cuando vayas delante de mí, tú tengas que decir: Padre, estoy delante de mí, gracias a ti, mi reino, a mí. Comienza a secar las higueras para que después vayas a las montañas y comienza a mover montañas para que nada sea imposible para ti. Pero ¿cómo lo ven de pequeño? Yo tengo que estar aquí en la escuela dominicana con estos niños. ¡Qué fastidio! Pero quiere ir para las naciones. Arrepiéntete. Yo voy a ir a tu puesto. Arrepiéntete y no abandones tu lugar de dignidad. El lugar de dignidad fue el que Dios te dio. El lugar de dignidad no fue el que te dio el hombre, te lo dio Dios. Y cuando Dios te da tu lugar de dignidad y tú te mantienes fiel, quédate tranquilo, porque la promoción viene de parte de Dios. Y cuando la promoción venga de parte de Dios, los cielos se abren y la gente tendrá que decir: verdaderamente este llegó aquí porque Dios lo trajo. No había otra manera. La primera parábola: arrepentidos. Arrepentidos. No le digas a Dios que sí y adentro le estás diciendo que no. No sirve. Arrepiéntete, porque eso llevará a la ruina. Hay gente diciéndole a Dios que sí. Hay gente diciéndole a Dios en un momento de euforia: yo voy, envíame a mí. Claro, yo voy, envíame a mí. Pero el día que papá le dice: ven y predícale a ese que está al frente, ¿sabe lo que dice? No tengo tiempo. Puede ser mañana. Hermano, disculpe, la obediencia obedece y punto. La obediencia no tiene excusa. Obediencia con excusa es rebelión. ¿Qué te dijo papá que hicieras? ¿Qué estás esperando para irlo a hacer? ¿Qué estás esperando? Recuerda que el tiempo debajo del sol está corriendo, que el tic-tac del reloj sigue marchando, que las lunas y los soles que están pasando
Y Dios está esperando tu obediencia. Pero no puede haber obediencia si no hay un verdadero arrepentimiento. ¿Sabe cuál es el problema con el mundo? Que ellos quieren obedecer a Dios, o ellos dicen que obedecen a Dios, pero no se han arrepentido. Y mientras el hombre no se arrepienta, no puede obedecer. Pero vamos para la segunda parábola. Esto no quedó ahí. Vamos con Mateo, capítulo 21, versículo 33. Él, todo es de Él. Todo viene del trono y todo va a volver al trono. Busca esa parábola. Otra vez, Mateo 21, versículo 33. Y Jesús vuelve con la misma retórica, porque está tratando con los religiosos. Jesús tiene a los religiosos al frente, los de corazón duro, los que estaban discutiendo que cuál era la autoridad con que Jesús hacía lo que hacía. Porque los religiosos lo que estaban buscando era qué autoridad terrenal le había permitido a él entrar en el templo y hacer lo que estaba haciendo. El problema es que Jesús no había recibido ninguna autoridad humana, había recibido autoridad del cielo. Pero ellos no podían entender, porque al religioso lo único que busca es honor humano, lo único que busca es humanidad. Al religioso lo único que le importa son las normas y que lo autorice el hombre. Y dice aquí el versículo 33, oí otra parábola. ¿Sabes que cuando él dice oír, te está diciendo presta atención? Cuando dice oír, te está diciendo inclina el oído, porque lo que Jesús te va a hablar nos concierne. Hay gente que cuando tú hablas con ellos, tú estás hablando con ellos y ellos están hablando en el celular. ¿Saben que eso es una falta de respeto? Es una falta de respeto que tú hables con una persona y tú sigas con el celular en la mano enviando texto y mirando Facebook cuando el otro te está hablando. ¿Y sabe lo que te está diciendo aquí Jesús? Suelta el celular y oye. Suelta el celular y escúchame. Porque lo que quiero es enderezar tus pasos, lo que quiero es organizar tu vida, porque mi gloria se va a manifestar en tu casa y en tu familia, pero necesito traer el orden a tu mente, a tu corazón y a tus emociones. La gloria no se manifiesta en medio del desorden. Hay gente que quiere gloria de Dios, pero ellos están desordenados. Dios no es Dios de desorden, Dios es Dios de orden. Y para que su gloria se manifieste, necesita que el orden se vea, esté presente. Y él está diciendo aquí, oí otra parábola. Y yo digo, los que tengan oídos para mí, oigan. Y los que no tienen oído, hoy se les destapa en el nombre de Jesús. Y dice él aquí, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue. ¿Qué es lo primero que hay aquí? Dice que el padre de familia, o sea que este era un hombre de herencia, ¿ya? Este era un hombre que tenía familia y tenía una herencia. Qué cosa más tremenda. Y dice que él plantó, él cercó, él cavó, edificó. Mire dónde están todos esos verbos y cómo están en tiempo pasado. Eso se llama pasado perfecto. Edificó, cavó, plantó. Pregunto, ¿quién lo ayudó? ¿Quién lo ayudó?
excelente, dice Dios. ¿Sí? Pero el que está acabando y está plantando aquí es Dios, su reino sobre la tierra. Y cuando Dios está plantando su reino y está acabando y está haciendo el lagar y está ordenando su reino, a él no lo ayudó nadie. Resulta ser que ni tú ni yo estábamos por ahí, porque fue él el que hizo el trabajo. Y me llama la atención que dice acá, y la arrendó, no la regaló. Dice, la arrendó a unos labradores y se fue. Ok, si ahí hubiera dicho, la regaló, yo entonces tengo entendido que los labradores eran dueños de eso. ¿Sabe cuál fue el problema con Adán en el huerto? Que él pensó que eso era de él. El problema es que el huerto de él no era de él. El huerto de él era de Dios. Adán era soberano en Dios y Dios soberano en sí mismo. Por eso es que Dios le pide cuenta. ¿Saben cuándo comienza la ruina del hombre? Cuando se cree dueño de algo. Porque cuando el hombre se cree dueño de algo, de ese algo del cual él se crea dueño, ese algo termina adueñándose de él. Y eso pasa con el dinero. Cuando tú crees que el dinero es tuyo, el dinero comienza a convertirse en tu dueño. Porque cuando tú ves el dinero como un fin en sí mismo, lo ahorras y te gusta verlo. Pero el dinero no es un fin en sí mismo, el dinero es un medio. Esa es otra cosa. El dinero que tú tienes en tu bolsillo y en tu banco se llama semilla. Son semillas. Cuando tú ves tu dinero como semilla, lo vas a sembrar y vas a dormir tranquilo. ¿Sabes cuándo la gente no duerme tranquila? Cuando se cree dueño de algo. Oran por los hijos, ayunan por los hijos y cuando se acuestan no pueden dormir. ¿Sabes por qué no pueden dormir, pastora? Porque creen que los hijos son de ellos. Y resulta ser que ellos le entregaron esos hijos al verdadero dueño, que se llama Dios. Si tú le entregaste tus hijos a Dios y Él es el dueño de eso, duerme tranquilo. ¿Quieres que se convierta tu hijo? Quédate tranquilo. Ya se lo entregaste. Adora y alaba porque de camino viene. No te quieras dueño de nada. ¿Sabes qué es terrible? Que gente como Donald Trump y cuantos millonarios más, cuando cierren los ojos aquí, no llevan nada. Que cuando cierren sus ojos y su alma se sale de su cuerpo, se dan cuenta que no tenían nada, que eso quedó allí. Porque la gran mentira que el diablo le mete a la gente es que es dueño de algo. Tú no eres dueño de nada, Él es dueño de todo. Entrégale a Él todo, porque Él sabe cómo lo va a hacer. Y el problema con estos fariseos es que ellos se creían dueños de la ley. Ellos se creían dueños del templo. Y como ellos se creían dueños del templo, ellos hacían lo que a ellos les daba la gana. El asunto es que ellos no podían hacer lo que les daba la gana, porque el templo no era de ellos, era de Dios. Y fíjense, si vamos a seguir. Dice el 34, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, subraya el tiempo de los frutos, envió su siervo a los labradores para que recibiesen sus frutos. Dice el 35, mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon y a otros mataron y a otros apedrearon. Se da cuenta de una gran verdad que dice que a su tiempo Él vino a buscar sus frutos. De cada uno de nosotros que estamos sentados allá y yo que estoy aquí, hermano, van a venir a buscar el fruto.
No vas a pasar por alto de Dios. ¿Sabes por qué tú fuiste traído del mundo y plantado aquí? Para que des fruto. Porque a su debido tiempo lo vienen a buscar. ¿Dónde está el fruto? No dejes que pase el tiempo y te convierta en aquella higuera verde sin fruto. Porque el fin de aquella higuera fue secarse. No permitas eso. Y dice a su tiempo, y me llama la atención que dice que envió a su siervo para recibir sus frutos. En el 35 los labradores de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Aquí está la misericordia de Dios. La misericordia de Dios reflejada de una manera tremenda, le está dando otra oportunidad. Le está dando otra oportunidad. Sabe que usted está en la última oportunidad de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 me dice a mí que Dios habló de muchas maneras en el tiempo pasado por medio de los profetas. Y luego dice el autor, y para este tiempo nos habla a través de su Hijo. Esa es la última oportunidad que tiene la humanidad. Cuando hoy Jesús está hablando, le está diciendo al mundo y te está diciendo a ti, tienes la última oportunidad. Ya no hay otro redentor, ya no hay otra cruz, ya no hay otro sacrificio. Si dejas pasar este momento, se acabó. ¿Sabes de qué te estoy hablando? Que esta es tu última llamada. No hay otra llamada. O nos arrepentimos y tomamos el camino derecho, o se acabó. En el 36 les dio otra oportunidad. ¿Ah? ¿Sí? Claro. Ahí dice. Y envió de nuevo. Primero habló con los profetas en la antigüedad y no lo oyeron. Luego vino por medio del Hijo y nos habló a través del Hijo. Y hoy nos sigue hablando a través del Hijo. Y el Hijo se fue y te dejó al Espíritu Santo. Hermano, ¿qué otro viene? ¿Usted está esperando otro? Pues no viene otro. El tiempo para arrepentirse y obedecer es hoy. Por eso la Escritura dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque el reloj está marchando, el tiempo se está cumpliendo, ya no hay más nada. Usted lo que está esperando es arrebatamiento de la iglesia y comienzo de la gran tribulación. Aquí no hay más nada. Cuando yo veo a la gente que no se mueve, cuando yo veo a la gente que escucha la palabra y parece que se le estuviera hablando a la pared, yo digo, pero es que ya va, él no ha entendido, él lo que está esperando es que venga otro redentor, él lo que está esperando es que venga alguien más y muera otra vez en la cruz. Lamentablemente te vengo a decir que no hay, se acabó, o es, o no es. Por eso es que en Apocalipsis dice, el que es santo, santifíquese más. Y el que es inmundo, mánchese más. Pero se acabó el tiempo de la frialdad, se acabó el tiempo de la tibieza, se acabó el tiempo de caminar en dos aguas, se acabó el tiempo de decirle a Dios que sí, luego no vas, se acabó el tiempo. Es que el tiempo del Espíritu es el último tiempo que tiene la iglesia y que tiene el hombre de cambiar. Si tú no cambias hoy con el Espíritu Santo, no vas a cambiar con nadie. Te llamo a reflexión, porque si yo me bajo de aquí y no te hago reflexionar, la palabra no me la dio Dios, porque Dios me decía darle la palabra, porque va a preparar los corazones que necesito.
Y aquí estamos. Mira lo que dice el 37. Cuando la maldad humana no tiene límite. Finalmente les envió su hijo, diciéndole: tendrá respeto a mi hijo. ¿Saben de qué era que adolecían estos labradores malvados? Adolecían del temor de Dios. Porque ¿saben lo que es temor a Jehová? Respeto a Dios. Esta gente no tenía respeto de Dios, no tenía respeto del dueño de la viña, no tenía respeto de su siervo, no tenían respeto por el hijo. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero la Biblia no dice que Él no tiene ira. La Biblia dice que Él tiene ira. Lo que es que es tardo para la ira. Lo que te vengo a decir, que los molinos de Dios mueren lento, pero mueren. Los molinos de Dios no se detienen. Ellos siguen muriendo. Y dice aquí, le envió su hijo, y él pensó: tendrán respeto a mi hijo. ¿Saben qué pasó? No tuvieron respeto por el hijo tampoco. ¿Saben por qué los labradores ni siquiera por el hijo tuvieron respeto? Porque de tanto jugar con la gracia y el favor del dueño de la viña, el corazón se le encareció y su conciencia se quemó. Cuando a una persona se le quema la conciencia, ya no hay vuelta atrás. ¿Saben que hay mucha gente caminando por ahí que ya tienen su lugar hecho en el infierno? Hay gente caminando por ahí que ya tiene su lugar en el infierno, porque han jugado tanto con la gracia, se le ha endurecido el corazón de tal manera que ya no tienen respeto por la palabra, ya no tienen respeto por Jesús, ya no tienen respeto por la presencia del Espíritu Santo, y simplemente lo que están viviendo es una gran mentira. Olvídese del caso. ¿Y saben por qué oro hoy? Que en esta mañana todo corazón sea despertado. ¿Saben por qué oro hoy? Que en esta mañana todo corazón se haga sensible a la voz de Dios. ¿Saben por qué oro hoy? Que puedas dejar el camino, dejar las calles pequeñas y seguir la calle recta que Dios te puso para que anduvieras por ella. (38) dice: más los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Hay muchas religiones que quieren agradar a Dios y no honran al hijo. Y el que no honra al hijo no puede honrar a la madre. Porque el que no honra a Jesús le está llamando a Dios mentiroso. Porque le está diciendo a Dios que no cree que la vida eterna Él la puso en su hijo. ¿Sabes para quién tú tienes que llevar los frutos? Para Jesús. Tu compromiso es llevar los frutos de Jesús. Y por donde sea, irlos exhibiendo. ¿Sabes que ese es tu trabajo? A eso fuiste tú llamado. Sigo. ¿Estoy bien? Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. ¿Sabes lo que me dice Dios?
que estos labradores se autoproclamaron dueños del ajeno. Cuando alguien se autoproclama dueño de algo de Dios, pierde toda herencia y toda gracia. Cuando alguien se autoproclama hijo de Dios, quiere forzar la bendición. Cuando alguien se autoproclama hijo de Dios, quiere pasar por encima de los demás para poder conseguir lo que él quiere. Hermano, tenga gozo, porque usted no está allí porque usted se autoproclamó. Usted está allí porque Dios le salió al paso y lo ungió y lo llamó a ser hijo. Usted es hijo porque Él quiso engendrarlo. Y un verdadero hijo no forza su herencia. Un verdadero hijo espera el tiempo de que le entreguen su herencia. Pero estos estaban forzando. Matemos al hijo y nos quedamos con la herencia. Sin vergüenza. Ese es el problema con los ministros autoproclamados, pastores autoproclamados, apóstoles autoproclamados. ¿Y quién te ungió? No, allá en mi casa. ¿Verdad? Wow, en tu casa. Sí, en una esquina apareció un ángel. Sí, ese es el Moroni. Ese es el Moroni, el que le pareció a Smith. El mismo Moroni pudo salir. Y me ungió con aceite. Rabacaca. Autoproclamado. Por eso es que hoy te paras autoproclamado en los púlpitos y quieres robar al pueblo. Por eso es que quieres hoy robar al pueblo. Porque quieres forzar la bendición. Un verdadero hijo no forza la bendición en el Padre. Espera el tiempo. Si tú eres hijo, espéralo, porque Él te va a dar lo que es tuyo. Deja de estar mirando hacia los lados. ¿Qué te importa? No. Tú sigue tu camino, porque lo que Dios te prometió te lo va a dar. ¡Ay! El tiempo no anula la voluntad de Dios. El tiempo no anula la voluntad de Dios. Lo que Él te dijo te lo va a dar, pero tienes que esperar. Porque para tú recibir lo que ya Dios te prometió, lo primero que tú tienes que aprender es esperar. Porque mientras que tú esperas que la bendición llegue, tu carácter se desarrolla. Porque sabes que es terrible entregarle algo a alguien que no está preparado. Agarra un carro último modelo y se lo regala a un niño de 8 años. Deje que se monte y pise el acelerador. Lo mató. Pero usted le está dando un carro como modelo. El carro está bien, ¿verdad, hermano? Un Mustang, Cobra. Pero se lo está dando a un niño de 8 años. Papá no trabaja así. Muchas veces papá te hace esperar. Y tú dices, ¿cuánto? Mi papá dice, ya va, espera un poquito más. Papá te está diciendo en esta mañana, espérame un poquito más. Soporta un poquito más. Camíname esta milla más, porque ya está pronto la bendición sobre ti, sobre mi casa. Espérame un poquito más, porque ese ministerio ya está a punto de estallar. Espérame un poquito más. No sé qué le hablo Dios. Pero estos no querían esperar. Mataron al hijo. Querían la herencia por la fuerza. Hay gente que tiene la oración como un instrumento para tratar de convencer a Dios que haga lo que Él no está dispuesto a hacer. La oración es un instrumento para que tú le abras la mano a Dios. No, eso es mentira. Forzaron la herencia estos asesinos. No esperaron el tiempo. ¿A quién era que ellos tenían que entregar el fruto? Al hijo, ¿verdad? Era el hijo. El dueño, el heredero, era el hijo. A ese era a quien tenía que entregarle los frutos.
Pero en vez de entregarle los frutos, lo mataron. Hermano, cuidado con los homicidas. Andan sueltos. No andes con un homicida para arriba y para abajo. No andes con gente que critica a tus hermanos. No andes con gente que habla mal de sus hermanos. No andes con gente que lo único que saben hacer es juzgar y juzgar. No andes con gente que no son hacedores de la palabra, sino son jueces de la palabra. A ti no te llamaron a ser juez de la palabra, a ti te llamaron a ser hacedor de la palabra. Pero hay cristianos que se autoproclamaron como jueces de las Escrituras. No estás llamado a ser juez de las Escrituras, tú estás llamado a ser hacedor de ellas. Tú estás llamado a la misericordia. Tú estás llamado a la segunda oportunidad. Tú estás llamado para orar por tu hermano. Si tu hermano cayó, extiéndele la mano. Si tu hermano cayó, ora por él. Si tu hermano cayó, llámalo. Clama. Cuando Pedro se hundía, Jesús no le dijo sin vergüenza y le metió el pie. Yo sabía que tú no tenías fe. ¿Cómo es posible que hay cristianos que celebran el mal de otro? Hay cristianos que dicen, yo sabía que ese iba a caer, porque yo lo veía. ¿Qué te pasa? Eso te da gozo. ¿Cómo es posible que a ti te dé gozo y el Padre está llorando por ese que se fue? No, así no. Así no es. Tu hermano cayó, tiéndele la mano. Tu hermano no tiene con qué comer, métete la mano en el bolsillo. No lo mandes a orar cuando en el bolsillo tiene cómo bendecirlo. Ayune, ore. Y la cartera, pero la cartera tiene alacrán. Cuando hace así, terrible. No le llega, pero la lengua sí le llega. La lengua sí le llega. La lengua sí le llega para herir al otro, pero las manos no las tiene para el bolsillo. Amor de corazón y no de boca. El amor es un verbo que se demuestra, no es solamente que se habla. ¿Cómo es posible que en la iglesia primitiva, chicos, la gente vendía sus bienes y los ponía a los pies de los apóstoles? Y dice la Biblia que no había un solo pobre, no había un solo hombre que no tuviera un buen par de zapatos. ¿Y saben cuál era lo bueno? Que cuando la gente veía a esa gente con aquellos buenos par de zapatos, decían, no, es que esa gente es especial, hay muy pobre entre ellos, porque ellos comparten todo lo que tienen. Ay, que la gente pueda decir, este hermano está comiendo porque llegó su hermano y le puso tremenda compra. Que la gente pueda decir, ese carro que ese pastor tiene, se lo dio la iglesia. Pero nos da miedo. ¡Amén! Escuchen. Dice, tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Sabe lo que dice Juan capítulo 15, versículo 4? Busque Juan 15, 24. Perdón, Juan 15, 4. Busque Juan 15, 4.
Escuchen lo que dice aquí. ¿Saben que el que va a hablar aquí? El que va a hablar aquí es el hijo que enviaron a buscar los frutos a la viña. Porque ese hijo hablaba y sigue hablando hoy. Y escuchen lo que dice aquí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Me llama la atención de la palabra que te acabo de leer, que dice llevar, no dice producir. Porque el problema es que tú no produces fruto, tú llevas los frutos de Jesús, porque Él es el árbol y tú eres la rama. ¿Y qué hace una rama? Lleva los frutos. Pero hay cristianos tratando de producir fruto. Tú no produces fruto. Porque si tú produces fruto por ti mismo, tú no necesitas a Jesús. Porque si tú puedes producir frutos de amor, ¿para qué buscas a Jesucristo? El problema es que es Jesús produciendo su fruto a través de ti. Y lo único que Él te está pidiendo es que los lleves. Lo único que Él te está pidiendo es que los exhibas. ¿Sabes por qué? Porque Isaías 53 me dice claramente a mí que Jesucristo verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Sabes que cuando tú exhibes los frutos de Él, Él se goza? Jesús. ¿Sabes que cuando tú exhibes los frutos de Él, su alma se goza? Él ve el fruto de la aflicción y se goza de ver que tú lleves los frutos de Él y se lo enseñes a las personas que no lo conocen. Que tú puedas llevar el fruto del amor a esa madre de familia que tiene problemas con su esposo. Que tú lleves el fruto del amor a tu trabajo, que tú lleves el fruto del amor a tu vecino, a aquella vecina que pega gritos, a aquella vecina que está obstinada, y tú le puedas llevar el fruto del amor y presentárselo, y Jesucristo pueda cambiar la vida de esa mujer a través de ti, porque eres tú quien llevas los frutos. El problema es cuando nos creemos dueños del fruto. Cuando alguien se cree dueño del fruto, ¿sabe lo que hace con el fruto? Lo esconde, no lo exhibe, porque se cree dueño del fruto. No, tú no eres dueño del fruto, tú llevas el fruto de Él. Y sabes que cuando tú no llevas los frutos del reino, tú te metes en problemas con Dios. Búscate Salmo, capítulo 2. Salmo, capítulo 2. Por aquí estaba esa nota, no sé qué se dice. Aquí está. Dice Salmo, capítulo 2, versículo 12. Honra al hijo para que no se enoje y perezcas en el camino, pues se inflama de pronto su ira. ¿Quieres mantener al papá gozoso? Lleva los frutos del hijo. Cuando tú no llevas los frutos del hijo, cuando tú escondes los frutos del hijo, el padre se enoja y dice: honren al hijo. ¿Sabes qué busca Dios para este tiempo? Que honremos a Jesucristo, que honremos su sacrificio en la cruz del Calvario, que exhibamos los frutos de Jesús, porque cuando tú honras al Hijo, el Padre está complacido. No es igual caminar en el amor complaciente de Dios que caminar en el amor pasado de Dios. ¿Cómo es eso, predicador? Explíquemelo. Muy sencillo. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó. ¿En qué tiempo está eso? Pasado. Pero si tú vas a Romanos, dice Pablo, los santos, los que son amados del Padre. Allá hay un amor en dos tiempos.
El amor en el pasado de Juan 3:16 es para el mundo. Pero el amor que está en Romano es el amor manifestado hoy en ti y en mí. Es el amor complaciente de Dios. Y el amor complaciente de Dios se va a manifestar si tú honras al Hijo, si tú llevas los frutos del Hijo. Pero estos labradores malvados, en vez de llevar los frutos del Hijo, lo mataron. Se convirtieron en homicidas. Y te vuelvo y te repito, cuidado con los homicidas. No andes con homicidas. No andes con homicidas. Y dice el 40, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y ahora contestan los fariseos: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Saben lo que se está manifestando allí? La justicia de Dios. ¿Saben lo que se está manifestando allí? La ira de Dios. Por eso es que el autor de los Hebreos dice: una cosa es caer en las manos del Dios vivo. Estamos a tiempo. Es tiempo de cambio. Hoy el Espíritu te dice: es tiempo del cambio. Ya basta de ser los mismos. Ya basta de estar metido en el mismo círculo de derrota. Ya basta de estar metido en el mismo círculo de la enfermedad. Ya basta de estar metido en el mismo círculo de la deuda. Dios no te quiere en esos círculos. Dios hoy te está dando la fórmula para que rompas todo círculo satánico que se ha acercado sobre tu casa y sobre tus hijos. Mientras tú te creas dueño de algo, ese algo del cual tú te creas dueño no crece. Ese algo sobre lo cual tú te creas dueño va a morir. Porque la palabra me dice a mí que Pablo sembró, que Apolo regó, pero el crecimiento lo dio fue Dios. Entrégale a Dios. ¿Sabes qué dice Dios en esta mañana? Entrégame lo que me tienes que entregar de una vez. Estoy esperando que me entregues lo que me tienes que entregar. Eso que tú sabes que Él te ha pedido y no se lo ha querido dar. Le dice al Padre: entrégalo hoy. Te quiero sanar, te quiero prosperar. Quiero que tu ministerio comience y explote. Pero necesito que me entregues lo que me tienes que entregar. ¿Hasta cuándo vas a estar llevando eso? ¿Hasta cuándo tú no te has dado cuenta que fuiste redimido no para andar cargando cargas de este mundo? Jesucristo no murió en una cruz y vertió su sangre para verte cargar con enfermedad, para verte cargar con deuda, para verte cargar con depresión. ¡Suelta! De una vez por todas ese bulto. ¡Suelta! De una vez por todas. Te dice Dios: entrégame eso. Yo te quiero libre. Yo te quiero saltando como corderito de la manada. Eres mi hijo, eres hijo de libertad o hijo de esclavitud. Yo no redimí hijos para que sean esclavos. Yo redimí hijos para que sean libres conmigo. Yo redimí hijos para que estén en las alturas conmigo. Deja de arrastrarte con los problemas. ¿Hasta cuándo te arrastras con esa enfermedad? ¿Hasta cuándo? Como Isaías 40 me dice a mí que los que esperan en Jehová tendrán alas como las águilas y se remontarán a las alturas. Tú eres hijo de las alturas. Tú no eres hijo de la llanura. Los hijos de la llanura son los hijos del diablo. Los hijos de Dios son hijos de altura. Vuela en altura donde tu Padre te quiere ver, porque tu Padre te ha capacitado para que vueles en las alturas. Usted nunca ha visto un águila volando. Mire, cuando esos animales se remontan, arriba lo que se ve es una sombrita. Y si usted logra verlos allá arriba, cómo señorea, majestuoso. ¿Y saben qué dicen mucho?
que cuando ellos se elevan a las alturas, ¿sabes para qué? Para que los piojitos salgan. Se remontan de las alturas, ¿verdad? Para que la enfermedad que está en su plumaje se vaya. Quiere que se vayan los piojitos, quiere que se vaya la enfermedad, quiere que se vaya la depresión. Remóntate a las alturas con Dios. Remóntate a las alturas con Dios. Hijo de altura caminando en llanura. Mire, eso es lo más paradójico, lo más contradictorio que puede haber en un hijo de Dios. En vez de estar a la altura, caminando por la llanura. Hijo, no fuiste redimido para caminar, fuiste redimido para volar. ¿Hasta cuándo vas a estar comiendo piedrita? ¿Hasta cuándo vas a estar sacando gusanitos? Las mejores presas, las mejores victorias están arriba. Remóntate con el aire, suelta la carga, entrega a Dios lo que tienes que entregar. No te creas dueño de nada, no eres dueño de todo. Y si me quedan 10 minutos, Padre, la última parábola la voy a ver rápido y me voy. Mateo, capítulo 22. Versículo 2. La última parábola. El principio de esta parábola es: las obras te visten, no el trabajo. A ti no te viste delante de Dios el trabajo, a ti te viste delante de Dios las obras. Que aunque una va con la otra, las obras sustentan todo trabajo. Ahora te lo explico. En los 9 minutos que me quedan, dice acá el 2: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volviendo a enviar a otro siervo, diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otro, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando su ejército, destruyó a cada homicida y quemó su ciudad. Mira el destino de los homicidas. Entonces dijo a su siervo: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atenderle, atarle de pies y manos y echarle las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Saben que estos que no quisieron ir, ellos eran parte de esa familia? Estos que no quisieron ir al final eran parte de esta boda. No eran extraños, era gente de la misma familia de este hombre. Ahora, esta persona en tiempo pasado había manifestado una fidelidad, pero resulta ser que esa fidelidad era falsa.
Porque estas personas estaban trabajando dentro del reino, pero con la actitud incorrecta. Cuando alguien trabaja en el reino con la actitud incorrecta, está haciendo la obra incorrecta. Porque la obra que tú haces manifiesta lo que está en tu corazón. Hay gente que cree que porque trabaja mucho dentro del reino, Dios está contento con ellos. No, Dios no está contento con lo que muchos trabajan. Dios está contento con lo que hacen la obra correcta, con la actitud correcta delante de Él. ¿Saben qué? A la final estos no quisieron ir, pero estaban invitados a la boda. ¿Saben que tú y yo también estamos invitados a esa boda? ¿Saben que tú y yo también estamos invitados? Por eso la palabra dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Saben quiénes son los llamados? Todos los que trabajan. ¿Saben cuáles son los escogidos? Los que hacen la obra correcta. Y usted me dirá: hermano, deme Biblia donde habla eso. Búscate Apocalipsis 14:13. Ya con esto termino. Apocalipsis 14:13. Para que tú veas claramente la diferencia entre trabajo y obras. Dice aquí: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que murieron en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos. Ok. Descansaron del trabajo, ¿verdad? Porque murieron. Pero las obras lo van a seguir. No sé si me logras entender. Si tú haces el trabajo para la casa de papá, si tú haces el trabajo para el reino con la actitud incorrecta, tú estás haciendo el trabajo con la obra incorrecta. Porque resulta ser que cuando tú te vayas delante del tribunal de Cristo, no te van a juzgar por el mucho trabajo que tú hiciste, te van a juzgar por la obra correcta o incorrecta que tú hiciste. Y eso tiene que ver con tu actitud, y tu actitud tiene que ver con lo que hay dentro de tu corazón. Porque tú no puedes mantener doble discurso delante de Dios. Y estos convidados a la boda se veían muy bien, pero no quisieron ir. ¿Saben por qué? Porque todo aquel que hace trabajo con la obra incorrecta, uno de los grandes síntomas que tiene es que tiene planes propios, es que tiene deseos propios. Es porque va en el camino que Él quiere. No, yo te vengo a decir algo. A ti te redimieron y te trajeron a un reino, no para que tú hagas lo que tú quieres, sino que aquí tienes que hacer lo que Dios quiere que hagas. Porque resulta ser que yo te dije hace más temprano, y ya me estoy yendo, que tú le perteneces a Dios. Y tú tienes que hacer lo que Dios quiere que hagas. Pero cuando invitaron a esta gente, dice que unos se fueron a su labranza, otros se fueron a su trabajo. Estos sinvergüenza servían en este reino, pero sus obras eran malas. Y el síntoma era que tenían planes propios. ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Para qué estás predicando? ¿Para qué estás evangelizando? ¿Para qué estás orando e intercediendo? ¿Para que te vean? ¿Para llenar un trabajo? ¿Para llenar un requisito? ¿Para que te digan tremendo obrero, trabajador? Nada de eso te va a ser tomado en cuenta. Lo que va a ser tomado en cuenta es la obra que estaba detrás de ese trabajo, y eso tiene que ver con la actitud del corazón. Y la actitud correcta con la cual tú puedes hacer la obra es sencillamente hacer su voluntad, quebrantar tu voluntad, transformar tus pensamientos y hacer exactamente lo que papá quiere que hagas. Porque con papá no hay otra forma de hacerlo. Dice el Espíritu que lo deja.
Gracias, Señor. Gracias. Aplauda al Rey. Aplauda.